Ser podcast. No sé si saben ustedes de qué habla este exitazo de Billy Joel. Yo se lo cuento. Habla de que él es un chico de barrio que está intentando ligarse a una guapaza de la zona rica a la que parece que le va dando morbo su condición de plebeyo porque ella está acostumbrada a una vida de lujo y de cochazos. Lo gracioso del asunto es que al poco tiempo el propio Billy Joel acabó casándose en la realidad con una modelo que precisamente llevaba ese tipo de vida glamurosa, o sea que a él se le hizo realidad el sueño. En cambio, Moncho Alpuente, en los años 80, solo pudo imaginar en una canción que se ligaba a Carolina de Mónaco en una discoteca, pero que la cosa no funcionó porque, decía la letra, él era demasiado Chelly para hijo de la Kelly, para Grace Kelly, y demasiado rockero para hijo de Rainiero. Mi amor entero es de la hija de Rainiero, una chica divina que se llama Carolina. Con Carolina me quise casar, pero a su familia no llegué a gustar. No llegó a gustar, claro que no. Lo cierto es que esto de mezclar clases sociales no siempre es fácil en general, pero mucho menos en el amor. Lo contaba, por ejemplo, Chabela Vargas, acompañada de Lila Downs, en aquella ranchera tan famosa donde decían: y vámonos donde nadie nos juzgue. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacemos mal. Y nosotros mismos en La Ventana, si se acuerdan, ayer nos preguntábamos si en la recepción de anoche en el Palacio de Marivent, donde acudió gente de todo pelaje, pasan ese tipo de cosas, de, yo qué sé, de modelos ligando con músicos, como en la canción de Ministros cotilleando lo mal que queda el traje del rey, o si la presidenta del gremio de hosteleros le pide selfies a la reina. Todas esas cosas que pasan y que no nos enteramos y que no nos cuentan. Lucía Bórquez, que es compañera nuestra y que está ya en Radio Mallorca. Buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estuvo anoche allí con su maravillosa agenda de gente famosa, porque ella ya ha pasado también los últimos días entrevistando a Priscilla Presley, como nos contó. En fin, ella es una mujer conectada. Allí estuvo, digo, de corresponsal, haciendo de ojos de La Ventana allí. Pero antes de llenarla de preguntas, déjenme que salude también, como siempre, a Matías Vallés, que es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Iñaki. Allí a su lado, sentadito, por si se escapa algún detalle. Y también a Arturo Lezcano, que es periodista y guionista y que trabajó además más de una década como corresponsal en Latinoamérica. Buenas tardes, Arturo. Hola, Iñaki, ¿qué tal a todos? Pues estamos todos juntos ya, pues como si fuera un paredón, no de fusilamiento, pero sí de preguntas, porque queremos hacer bueno, eso, de inquisidores de todo lo que pasa en un tipo de recepción como esa. Recuérdanos, Lucía, primero exactamente cuál era el motivo oficial de aquella recepción en Marivent, que creo que hace años que no se realizaba. Pues mira, la recepción en Marivent fue una costumbre que implantaron los reyes Felipe y Leticia cuando ascendieron al trono, que sustituyó a una tradicional cena que hacían Juan Carlos I y la reina Sofía en el Palacio de la Almudaina, y que era para rendir homenaje un poco a las autoridades políticas y también a las autoridades militares cuando ellos llegaran a pasar aquí el mes de verano que estaban, ¿no? El Felipe VI y Leticia decidieron sustituir
sustituir aquella cena que se ofrecía, que era un poquito más encorsetada, por algo pues que diera un nuevo aire a la monarquía y que permitiera a los reyes acercarse un poco a palpar cuál era el sentir de la sociedad de Baleares. Y entonces cambiaron esa cena cerrada por una recepción que le llaman ahora la sociedad civil, a la que asisten alrededor de 500, 600 invitados, y que permite a los reyes pues estar con la gente, mezclarse con ellos, charlar, escuchar lo que les tienen que decir y también hacer muchas preguntas para palpar un poco pues cuál es el sentir de la gente que asiste a esta recepción, que además también la suelen realizar durante los primeros días de su estancia aquí en Mallorca, que en comparación con la que hacían sus padres se ha reducido bastante en número de días. Oye, evidentemente vais periodistas allí, como fuiste tú, pero también nos podemos imaginar fácilmente que hay parte del poder político local y no sé si también alguno nacional. Estas cosas nos las imaginamos, pero ¿qué otro tipo de gente va allí? Por ejemplo, gente de la Cámara de Comercio, no sé. Hay de todo, van desde empresarios privados a presidentes de clubes deportivos, también muchísima gente del mundo de la cultura, de las artes, actores, actrices, músicos, cocineros. Hay gente un poco de todo tipo. Puedes ver, por ejemplo, desde Coldo Rollo, que es un cocinero que participó en un programa de telerrealidad en un canal de televisión nacional, a, por ejemplo, Sibila, que es diseñadora de moda. O sea, hay gente de todo tipo que se mezcla allí. Y por último, todos ellos los puedes ver, pues eso, junto, yo qué sé, a un líder sindical o al presidente del Parlamento de Baleares, por ejemplo. Ya dejo que disparen nuestros cafeteros de hoy, porque estarán deseando también, porque este es un gran tema. O sea, de todos los que hablamos en la semana, realmente el bueno es es cotillear que se hace en una fiesta de estas. Esto es lo mejor de todo. Vamos, o sea, estamos como locos aquí todos deseando disparar. Pero la última cosa es, dentro de la familia real, ¿quiénes estaban? Pues mira, al final ayer se produjo el primer posado del verano de la familia al completo, que fueron Felipe, Leticia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y también la reina emérita, que es la que ha acompañado a los reyes en esta recepción hasta que Leonor y Sofía cumplieron las dos la mayoría de edad, que fue el año pasado cuando Sofía ya era mayor de 18 años. Las dos acudieron por primera vez a esta recepción que organizan los reyes. Es que lo que ha hecho esta recepción, Iñaki, es ampliar el criterio típico de autoridades, un criterio muy poco democrático, a las chicas y chicos de los barrios altos de la canción de Billy Joel que has puesto al principio, ¿me entiendes? O sea, este es un poco el repertorio. Bien. Y entonces, la excusa es la siguiente. Marivent, que era el palacio, no el palacio, con permiso de la zarzuela y con perdón de los madrileños, la residencia favorita de Juan Carlos de Borbón, es donde se sentía más a gusto, por el mar, ya no por Mallorca, por el mar. Porque hacía casting, Fortuna. Quizá, ¿no? Exactamente, por hacer todo su trabajo. Entonces, esto no es así en cuanto llega Leticia Ortiz, que no es una chica de barrios altos del Mediterráneo y no es una geografía favorita. Pero, claro, ¿quién ocupa entonces el Palacio de Marivent prácticamente todo el año en largas estancias? Sofía de Grecia, que es la madre de Felipe de Borbón. Y entonces estas estancias de Felipe, Leticia y sus dos hijas, que no se han iniciado a la vela, al contrario que el resto de la familia real, se hace un poco para justificar, si me entiendes, el que luego el palacio pues pueda ser utilizado tranquilamente por Sofía de Grecia durante todo el año. Eso es una especie de coartada. Es que, sí, yo iba a decir, y yo creo que por primera vez le voy a preguntar a Matías, aparte de a Lucía, como experto en la materia. Claro, uno que creció viendo esos posados, ya no sé si era Almudaina o Mirabent, ¿no? De los reyes con... Solían ser siempre Marivent, ya. Bueno, pues ya, con Marivent, con los príncipes de Gales por entonces, con Gorbachev. Yo especialmente, ya más crecido, me acuerdo mucho porque vivía en Latinoamérica y fue muy sonado cuando fue Hugo Chávez después del ¿Por qué no te callas? No me acuerdo qué año fue, 2007, 2008. Claro, lo que ha cambiado hasta ahora, me imagino, amplío la pregunta, a todos los que os sentáis expertos en la materia, que habrá cambiado tanto que echaréis de menos, ¿no? Aquellas estampas, por lo menos, para ver tanto movimiento alrededor de Palma. Es que viene Hugo Chávez con un ministro que se llamaba Nicolás Maduro. Claro, no era Nicolás Maduro, era simplemente un miembro del secretario de Chávez. Y le regala una camiseta al rey que ponía, llevaba la inscripción ¿Por qué no te callas? El ¿Por qué no te callas? Claro. Ahí se hace el reencuentro. Y hay las fotos famosas de Lady Di, el príncipe Carlos totalmente fuera de sitio, ya sabéis que Carlos de Inglaterra nunca fue un gran admirador de Lady Di. Y Lady Di entre Constantino de Grecia y Juan Carlos de Borbón, que esta es otra foto para la historia, ¿no? Increíble. ¿Sabéis quién ha estado también en muchas de esas recepciones? No
no digo en Marivent, pero sí que en muchas otras, porque es la que sigue la Casa Real en la cadena SER, que es nuestra compañera María Manjabacas. María, buenas tardes. Seguro que ya la han adivinado. Buenas tardes. Muchas. Sí, unas cuantas. Cuéntanos una que haya sido especialmente peculiar por el tipo de invitados. Pues mira, cada recepción tiene su aquel, pero a mí me llamó mucho la atención. Aquí un poquito voy a mezclar lo político. Me acuerdo el año que empezaron a consagrarse los partidos pequeños. Estamos hablando de Albert Rivera y de Podemos, de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no fue a la recepción y no fue a la recepción porque él, pues no estaba de acuerdo con estas cosas que hacen los reyes, no fue y declinó su asistencia, pero fue Albert Rivera. Yo me acuerdo que, por ejemplo, ese año la gente lo miraba y lo trataba como si fuera el próximo presidente del gobierno de España. Bueno, estaba ahí rodeadísimo y todo el mundo buscando esa foto, ese encuentro. Y yo dije, ¿cómo cambian las cosas de un año a otro? Al año siguiente no, pero al otro yo creo que ya estaba caído en desgracia, teóricamente hablando, en el apartado político. Y bueno, esa fue una de las fotos que a mí me quedan, por ejemplo, de ese tipo de recepciones. Hay muchas, siempre se calibra, nunca iba el presidente de Cataluña hasta que llegó Salvador Illa y entonces va todos. Claro. Entonces, bueno, hay asistencias clásicas, hay ausencias, desde que están los reyes Felipe y Leticia, se invita, lo que decía Matías Valles, a la sociedad, a los de arriba y a los de abajo, un poco a la sociedad civil, ¿no? Claro, y entonces puedes tener a un deportista con un cocinero, o con una embajadora, entonces todos juntos forman la sociedad civil. Si hay un año en el que ha habido terremoto en Venezuela, pues por ejemplo va una representación de la sociedad de Venezuela, siempre cuidan mucho esos detalles, y bueno, pues hay de todo, pero sí, y luego el ágape muy escaso. Yo algunas veces, yo me acuerdo que entonces preguntábamos incluso lo que costaba y decían 25.000 euros, los paga la Casa Real del presupuesto que tienen del Estado. Y claro, cuando tú decías 25.000, bueno, no nos llegaba ni al diente. ¿Quién se ha comido esto? Oye, ¿quién lo ha comido todo? Quería preguntaros a las dos, pero empiezo por Lucía, por el caso concreto de ayer. ¿Cómo era el protocolo? ¿Hay un besamanos así oficial y luego los reyes se quedan en un rinconcito y tú no te puedes acercar? ¿O es tipo boda que ellos van haciendo una tournée por las mesas o por las... No, total, es que lo has definido, es como si fuera una boda y ellos fueran los novios que se han casado. Al principio hay un besamanos en el que la gente sí que va entrando por protocolo, pues la primera siempre es la presidenta del Congreso, en esta ocasión Francina Armengol, después las autoridades de aquí de Baleares, las insulares, luego llega un momento en que ya todo el mundo se mezcla, va haciendo fila de uno y van pasando. Ese besamanos dura, el de ayer más o menos duró unos 25 minutos, porque hay que pensar que son unas 600 personas que todas paran a estrechar la mano de cada uno de ellos y algunos además se paran como a intentar hablar, ¿no? Que el resto se queda ahí como esperando y se hace una especie de acordeón y les tienen que decir que sigan pasando. Ayer fueron especialmente cariñosos, por ejemplo, con Jaume Anglada, que es el cantante mallorquín, amigo del rey, que hace ahora un año tuvo un accidente de tráfico bastante grave justo cuando salía de la recepción de los reyes, ¿no? Y ayer se paró y estuvo un tiempo hablando con ellos. Después, cuando acaba ese besamanos, los reyes ya se mezclan con toda la gente que está en una especie de explanada a pie de lo que es la edificación principal de Marivent, rodeados por un montón de jardines, de árboles y demás. Ahí es donde se va sirviendo la cena y los reyes se van mezclando por separado. Va el rey por un lado, la reina por otro, la emérita por otro y la princesa y la infanta por otro, para mezclarse con la gente y van hablando pues con los diferentes grupos que hay. También te digo que es verdad que la gente intenta acaparar muchísimo, hacerse fotos con ellos. Los selfies que traen de cabeza. Los selfies, el tal, y bueno, al final yo creo que se pasan toda la hora y media que dura la recepción, pues sacándose fotos con la gente. Y yo voy a ir a contar una cosa, por ejemplo, como ahora se llevan mucho los selfies con la reina, la gente en ese acercamiento pues le coge por la espalda. No veáis cómo se ponen los servicios de seguridad. La ciñe por el talle, como decía. Los servicios de seguridad que antes no te acercabas a ello, pero ahora, claro, con el selfie te agarras, te tocas y claro, para un agente de seguridad que alguien toque a los reyes, bueno, palabras mayores. Había dos ausencias ayer que el año pasado dieron un brillo especial, deportivo además al encuentro, que eran Rafael Nadal, que ayer no estaba, y Rudy Fernández, el jugador de baloncesto, porque si no va a parecer esto como un encuentro de clases medias. Entonces yo qué quería decir, porque claro, alguien puede pensar, menudo
menudas vacaciones de los reyes y tienen que encontrarse con los Uptown Girls solo de Mallorca. No, el rey lo que disfruta es con sus compañeros de regatas. Este es su núcleo auténtico aquí en Mallorca. Está ahora disputando la Copa del Rey con barco nuevo, con embarcación nueva que tiene el rey, el Hispania. Antes era el famoso iFos, que era Sofía al revés. Sí. Y Leticia, que no ha sido, como digo, nunca, y lo ha reconocido, como vamos a decir, una partidaria radical de Mallorca, ha encontrado, sin embargo, su espita, su escape cultural en el Atlántico. En el Festival de Cine, sí, señor. Y allí ha estado con Javier Bardem, con Gael García Bernal, con Sorogoyen, Victoria Luengo, y entonces con todo esto pues ha encontrado esta ramificación cultural que un poco la ha reconciliado con Mallorca. Yo voy a preguntar por la comida. Bien, esa te la cuento yo. Qué raro un gallego preguntando por comida. Claro. Nos has dejado locos. Esos canapés. A ver. Cuenta. Pues la comida fue un acierto, la verdad, porque es la primera vez que la hicieron a 3 manos, 3 chefs mallorquines, Marga Coy, Maca de Castro y Santi Taura, que cada uno de ellos ya había participado en el catering, pero por separado. Y la verdad que de los últimos años, bueno, yo creo que he ido a todas las recepciones que se han hecho con Felipe y Leticia, y de verdad que ha sido el mejor año. Había en concreto un pincho que estaba buenísimo, que era de tortilla de sobrasada, que era espectacular. Y la verdad es que este año sí que ha sido todo un acierto que lo hicieran 3 chefs diferentes, con propuestas siempre con productos de la tierra, vinos de la tierra y demás. Oye, la gente se comporta, supongo, quiero decir, o es a la española que va a degüello en cuanto sale el camarero por la puerta giratoria. Hay gente que está estratégicamente situada donde salen la fila de los camareros para pillar todo lo que puede. Había un poquito de cola en la barra de bebidas, pero no, la gente la verdad es que lo disfruta, y hay otros que se ponen a hablar tanto y con el calor que hacía que no querían ni beber ni comer. Invitamos nosotros, ¿eh? Efectivamente, lo pagamos nosotros. Por cierto, tengo entendido por un pajarito que la guayabera era el modelo de la noche, ¿no? Sí, es que se lleva la guayabera. Sí, la guayabera la permitieron en etiqueta ya en la pasada recepción, lo que daba a indicar que el rey seguramente aparecería con guayabera, que es lo que ocurrió. Este año se volvía a repetir y entonces, bueno, hay un montón de gente, sobre todo los hombres, obviamente, que para no llevar la chaqueta, pues deciden ponerse la guayabera, que yo creo que, bueno, que ahora sobre está todo de moda. Aquí los cargos del Partido Popular eran los que principalmente llevaban la guayabera. Ostras, que yo creo que antes, se acabó esto viene de América Latina. En todos los souvenirs de Mallorca se acabaron las guayaberas ya el año pasado. Habría que hacer una advertencia, no a todo el mundo le sienta bien una guayabera. No, Matías, no. Una lanza fuera de la guayabera, también por los años de allá, pero que es verdad que aquí no se entendía bien el concepto y la etiqueta de la guayabera. Creo que ahora ya sí, además por bodas mediáticas y tal, he visto en los últimos días, porque hay gente que se presentaba con, básicamente la guayabera, si es de manga larga, es gala en el Caribe, ¿no? En la cultura caribe, en todos los países, en todas las ciudades. Por eso cuando hay una cumbre iberoamericana en Cartagena de Indias, por ejemplo, van los presidentes con la manga larga. Pero hay veces que la gente se presenta de guayabera de manga corta, y eso, si te viene un caribeño, suena fatal. Eso no pasa, La guayabera corta no, la guayabera con manga larga. ¿Tú has visto alguna vez, María Manjabacas, has visto alguna vez algún destrozo de eso que alguien se te presenta en chándal para hacerse el moderno y... No, porque yo me acuerdo que incluso en la famosa proclamación, que hubo también una recepción, que entonces eran 3.000 los invitados, se tuvieron que hacer 5 recesos para que descansaran las manos de dar tanta mano, y había recesos de 5 minutos como en los partidos de fútbol. Entonces ahí me acuerdo que algún deportista iba con chándal. Recuerdo también a alguno que iban bermudas, pero son poquitos casos, contaditos. Tampoco te niegan la entrada. Yo recuerdo también en su día... mujeres no habían leído bien la etiqueta, que la mujer ponía que tenían que ir vestidas de corto, y ahí había falda larga tipo boda, tipo comunión, y algunas que se habían arreglado ya. Yo me da mucha rabia. Gaddafi cuando fue, Gaddafi todo su séquito, cuando llegó en una visita histórica de Estado, pues llegaban todos con zapato de chancla y demás, y yo les decía, bueno, pues igual que pueden entrar ellos, a nosotros permitirnos de alguna vez el calzado de verano. Pero me estoy decepcionando mucho porque a mí me habían dicho, vente a la ventana de la cadena SER a estar aquí todo el verano, que esto es un pedazo de cadena, y no habéis dicho un solo nombre propio. No pasa nada, yo sé que si no os vais a buscar un problema, pero a mí me apetecía el cotilleo. Albert Rivera, que iba como candidato a presidente del gobierno de España. Y para no caer solo en la crónica frívola, Iñaki, por ejemplo, en Mallorca, pues de Mallorca que vienen aquí de fiestas y regatas y festivales de cine, no, vamos a ver, aquí es donde se hace la cumbre de Juan Carlos
de Borbón con Hassan II, que se besan y se besan en los labios en los años 80 para reconciliarse y solucionar, fíjate cuando lo digo, el problema de Sáhara, Ceuta y Melilla, es decir, para pacificar las relaciones entre España y Marruecos. Y para estas escenas, para estos reencuentros, sí que el Juan Carlos de Borbón siempre elegía Mallorca para traer, como habéis dicho, a Gorbachov, para traer a Bill Clinton y a su esposa. Exactamente, pues para todo esto siempre elegía Mallorca, con una precisión. Se dice, es que la familia real, como decía Gil y Gil, que quería que fueran a veranear a Marbella, decía, es que promociona Mallorca. No, es Mallorca quien promociona a la familia real. Esto que quede bien claro. Bueno, pues hasta aquí estas 10 páginas de la revista Hola que acabamos de hacer aquí en la ventana de la cadena SER con María Manjabacas. María, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y gracias a Lucía Borquez del Radio Mallorca y del País, que ha sido nuestros ojos y nuestro paladar allí para saber qué se comía en la recepción de ayer de Marivent. Seguimos con más cosas enseguida aquí en la ventana. Las 4:28, esta canción en realidad relata un poco bien, digo un poco solo porque creo que cerraron el garito a las 10:30 ayer después de la recepción, lo que debió ser lo que hubo después, que es Bailar con extraños, Dance with a Stranger, que es una canción del Lake Street Dive y que no tiene nada que ver con el siguiente tema que nos ocupa en la ventana, que es la historia de un hombre que solamente por el placer y por la conciencia de ver limpias las playas y las costas de su tierra, pues lleva desde 2021 yéndose ahí con su propio equipo, con su propio coche, con sus propias manos, a limpiar todas las zonas que no limpian los ayuntamientos de la costa gallega. El nombre de este héroe que no lleva capa es Pablo Casal. Pablo, ¿qué tal estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo es vecino de Gondomar. Pablo, te está escuchando también un paisano tuyo que también te escucha desde Galicia y que seguro que tiene alguna cosa que preguntarte enseguida, pero quería también empezar yo diciéndote cómo llegas tú en 2021 y dices, me voy a poner a limpiar rocas. Bueno, no es que llegue, sino ya es una trayectoria, es una forma de ser y estar en este mundo, ¿no? Es una cosa que ya va conmigo desde hace mucho tiempo, desde casi que era niño, ¿no? Mi respeto cara al medio natural y entendiendo que esto es un problema de salud pública. Pues bueno, solo pensando en eso, pues ya me puse manos a la obra, ¿no? Pero bueno, no es una cosa nueva para mí. Yo los cursos fluviales en unos ríos gallegos, sí. Bueno, en mi pueblo tenemos un par de ríos. Estoy en un proyecto que se llama Proyecto Ríos. Entonces, bueno, pues en ese proyecto lo que hacemos es ciencia ciudadana. Tomamos diferentes muestras, valores del río y una de las cosas también que hacemos es por limpieza. Entonces, bueno, me atraía también la costa y quise probar también en la costa, pero bueno, no es una cosa que me cogiera así de nuevas. Vaya, el que te estaba escuchando, decía yo, paisano tuyo es Arturo Lezcano, y la otra voz que oyes ya deseando preguntar también es a Matías Vallés. Yo, Pablo, bueno, primero agradecerte porque efectivamente es una forma de estar y de ser en el mundo y en Galicia, no más que en otros lugares, pero por lo que voy a decir, quizás en esto exactamente que acabas de hacer o que llevas haciendo en estos años, creo que es más que pertinente. Para quien no lo sepa, si cualquiera se fija en el perfil de la costa gallega, en sus famosas rías, hace que Galicia tenga 2.000 kilómetros de costa, que es
aproximadamente, que me corrija si no Pablo, el 30% de los kilómetros de costa que tiene España, por todos esos recovecos, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de la limpieza de las rías, del mar, de todos los desastres ecológicos que hemos tenido, pero es verdad que a mí me llama la atención el tema de las rocas, ¿no? La roca es nuestro hábitat cuando somos niños en Galicia y en otros tantos sitios, porque no sé realmente a quién pertenece. Sabemos que muchas veces los ayuntamientos, sí, las playas se encargan, pero si uno va a la playa y está en las rocas y ve basura, no sé a quién pertenece, bajo qué, a quién le pertenece. Me imagino que es Costas, entonces no sé si es el ministerio, o quién se encargaría entonces de limpiar lo que tú has hecho con tanto esmero. Bueno, pues la verdad es muy buena pregunta y creo que había que hacer a las diferentes administraciones, ¿no? Yo lo que sé es que, bueno, por donde yo he pasado, pues no sé si ha limpiado alguna vez. Y de hacerlo supongo que lo haría pues alguna persona a título individual como yo, pues algún matado, vamos, como hombre, no, como hombre, no. yo. No, bueno, es que al final pues no deja de ser, ¿no? Un lobo solitario que se pone a hacer esto, acción directa, ¿no? Como dicen otros, pero bueno, lo normal es que sea la sociedad civil organizada, ¿no? Porque bueno, yo también hago cosas con otra gente, ¿no? Organizados, pero bueno, en este caso no conseguí a nadie. Al principio lo moví un poco en redes, pero no conseguí, ¿no? Para paparotadas, para ir a una carrera o tal, ahí sí que encuentras gente, colas, que yo también voy, ¿eh? Pero para estas cosas o para el eclipse, para ver ahora el eclipse, pues bueno, claro, se gasta mucha pasta, se hacen unos kilometrazos para ver 5 minutos de eclipse, pero para esto pues no hay brazos, no hay piernas que quieran mover. Entonces, bueno, pues ya te digo, sí, efectivamente las diferentes administraciones deberían ocuparse, y yo entiendo, pero bueno, tampoco es cuestión de que siempre sea papá Estado, papá claro. O mamá concello o mamá diputación, sino sí. Ya digo que la sociedad civil que se mueva, porque yo sé que también hay ayuntamientos que son pequeños, que no dan, que no tienen medios ni humanos ni materiales. Entonces, pues bueno, oye, ¿para qué está la gente? O sea, Arturo, perdóname. Es un deber cívico hacer esto sí. Y otras cosas. Matías. No, yo quiero decirle, Pablo, aquí en el Mediterráneo tenemos mucha más navegación de recreo que no pesquera, ¿no? Y siempre nos dicen, no, cuidado, los yates cuidan mucho el mar, lo aman, reciclan toda la basura que producen, cumplen con las exigencias medioambientales, pese a lo cual, casualmente será donde hay yates siempre hay más basura, y hay más basura en verano, por ejemplo, que en invierno. Te quería decir si en Galicia este flujo de la basura, que tú has estudiado mejor que nadie y que has hecho una labor realmente heroica, va de la costa al mar, o sea, de la tierra al mar, o del mar a la costa. ¿Cuál es el flujo real? Hombre, sobre todo lo que he visto en concreto en esta zona que se rige por una corriente que viene del sur, viene de Portugal y mucho más abajo. Lo que he visto sobre todo ha sido basura marina, ¿no? Que luego un poco desmenuzando, haciendo un trabajo de investigación, que no lo es, pero bueno, sin esa simple vista un poco, pues lo que me encontré sobre todo fue artes de pesca, o plásticos derivados de artes de pesca, que con esto no quiero demonizar. Sí, oye, perdóname, porque creo recordar que has encontrado alguna antiguaya tremenda, o sea, que hace tanto que no limpian que te encuentras productos que ya no están en el mercado desde hace 30 años. Cuéntanos, porque eso tiene mucha gracia. Sí, botellas, muy curiosas, pues de marcas de gaseosas o de lejía, que había por aquí o de otros lados, ¿no? Oye, para Cuéntame, para el atrezo de la serie Cuéntame, irían fabulosamente, vamos, sí. ¿Sabes? Pero bueno, yo no me gusta conservar, y lo he hecho todo en el contenedor amarillo, pero bueno, podía hacer un museo con esas piezas, ¿no? Oye, ¿y qué llevas? ¿Qué iba a decir que aparejos? No son aparejos, pero todos recordamos a los voluntarios y no voluntarios cuando el Prestige y el Nunca Más, todo esto con los monos blancos, tal, pero también recordamos los que somos gallegos esos primeros días antes de que llegara la marea humana, de los propios pescadores con los capachos, con los capazos, con los guantes de fregar, prácticamente sacando petróleo del agua. ¿Cómo son tus herramientas de trabajo para limpiar en las rocas? Bueno, son muy básicos, no soy tan
no sé cómo decirlo, tan fashion como era que yo también estuve en algunas de esas limpiezas, ¿no? Y no, guantes simplemente y ropa larga, por lo que pueda pasar, alguna rascadura o tal, y ya, y bueno, ya y algún palo para poder pues sacar alguna pieza que esté encajada, ¿no? Porque bueno, en muchos casos hay que utilizar la fuerza, ¿no? Para poder tirar bien, que bueno, que me acuerdo mucho de la gente, oye, que va a los gimnasios, que está a casa, pues mira, pues también es un lugar, pues, es un gimnasio natural fabuloso, o sea, pues trabajas cantidad, pero cantidad de cosas, yo te digo que estoy en el ámbito y se trabaja cantidad. Pues si se acuerdan ustedes de aquello de Santurce a Bilbao, un paso por toda la orilla, pues lo mismo que ha hecho Pablo Casal, que es un vecino de Gondomar. Él, por su gusto, o más bien por su conciencia, se recorrió entre Bayona y La Guardia toda la costa que había, hubiera rocas, hubiera playa, hubiera lo que fuera, limpiándola para que todos nosotros la disfrutemos y, por favor, para que ninguno de nosotros volvamos a ensuciarlo. Pablo Casal, muchísimas gracias por estar en La Ventana esta tarde. Venga, gracias a vosotros. Gracias. No os vayáis, Matías y Arturo, que ahora es cuando llegan nuestros compañeros de menos de 30 años, que se traen también a gente relevante de menos de 30 años que tenemos que conocer. De 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30. Y bueno, hoy es el turno concreto de entre estos compañeros más jóvenes de Paula García Viana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de Pablo Lumbreras. Hola, hola. ¿A quién habéis traído hoy para que los pobres asnos, que somos un poco mayores que vosotros, pero muy poco mayores que vosotros, sepamos quién se mueve, que sea interesante, de menos de 30 años? Bueno, pues te traemos a alguien que mira los edificios de una forma, pues digamos, un poco peculiar, donde todos vemos una estación, un auditorio, o fíjate, una rotonda, que es algo que nos encontramos mucho, pues él ve en muchas ocasiones despilfarro, especulación, corrupción urbanística y lo que de verdad nos gusta a Iñaki, que es el salseo urbanístico. Sí, hoy os traemos a un experto en urbanismo, divulgador y artista. Se llama Eric Harley. Con su casco de obra y un lenguaje cargado de referencias populares, Eric se ha recorrido las calles de toda España y de parte del mundo, explicando algunas de las grandes obras arquitectónicas fallidas, que es lo importante. Por ejemplo de una pista de esquí en Valladolid por 12 millones de euros, que se dice pronto. Y no funcionó. O, por ejemplo, el circuito urbano de Valencia, que resultó pues una auténtica chapuza, la verdad. Pues en Valencia está Eric. Eric, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Pues muy felices de tenerte allí en Radio Valencia. Yo te voy a confesar una cosa, normalmente estos compañeros míos me sorprenden porque me hablan de gente que si tuviera antenas y una nave yo me lo creería porque no los conozco de nada. Y hoy no te han sorprendido. Pero hoy no me han sorprendido y no van a sorprender a mucha gente que tiene la misma edad que yo, que tengo 22, porque hay muchos que te hemos conocido pues por las redes, pero también te habíamos visto en algún programa de televisión. Claro, en el intermedio, ¿puede ser? En el intermedio puede ser, sí. Como el obelisco de Plaza Castilla de Santiago Calatrava. ¡Guapo! Una columna de 50 toneladas y 92 metros de altura. ¡Vaya pollón! ¡Santi! ¿Esto cuánto ha costado? ¿Cuándo lo pagas tú? Porque costó 14 millones de euros, de los cuales 5 fueron dinero público pagado por el Ayuntamiento de Madrid. Así que lo recuerdan ustedes quizá, ¿no? Con el Gran Wyoming sí. Allí. ¿Tú cómo lo conociste, Iñaki? Yo lo conocí así, por la televisión, claro, porque prefiero la pantalla grande que la pantalla pequeña. Pero venga, es vuestro turno hoy para descubrirme más el personaje. Hola, Eric. Mira, lo primero, claro, hablamos y a través de tus redes sociales y a través del intermedio, una de las secciones principales es el pormishuevismo. Pero explícanos, ¿qué es el pormishuevismo? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Habría que contestarlo de vez en cuando también Isabel Díaz Ayuso, que lo practica mucho, aunque no sea arquitecta. Sí. El pormishuevismo, compañeros, es un falso movimiento artístico que nos permite hablar pues de una disciplina en la que yo creo que nuestro país arrasa, que es la especulación y el despilfarro de dinero público. Porque además de ejemplos hay muchísimos por toda España, ¿no? Sí, lamentablemente sí, tenemos muchos ejemplos a lo largo y ancho de nuestro territorio. De hecho, incluso más que muchos, yo creo que demasiados, si me lo permitís. Sí, ¿y qué criterios
criterios, ¿no? Tienes para considerar una instalación por mis huevistas, si lo podemos usar así claro, como... Claro que sí. Como a mí el adjetivo. término me encanta porque se me puede engancha. adjetivizar, efectivamente. Sí. Pues yo creo que los mismos que tú o los mismos que cualquier persona con dos dedos de frente que nos esté escuchando, pues tendría, ¿no?, una obra que nos prometieron, por ejemplo, me lo estoy inventando, un auditorio de 5 millones de euros que al final acaba costando pues 18. Pues ahí Sí, llámame cosas loco, que no han pero esto pasado es nunca, huele a ¿no? por Nada- mis nada similar, cosas no, que no. nunca han Te lo pasado. estás inventando, pero claro, te hablas mucho del pormishuevismo y además mucho es con dinero público. ¿El pormishuevismo tiene color político? Tiene dos colores principalmente. Como en toda España. Como en toda España, efectivamente, y queda muy bien con una camiseta del Barça. Yo creo que nos entendemos todos. Una pregunta, Eric. Sé que va a ser complicado, pero si nos tuvieses que dar las 3 instalaciones que ganan el premio por mishuevismo, en tu opinión, adelante, ¿cuáles serían? Buah, es que podríamos hacer unas olimpiadas de esto. Sí. O sea, podrían haber subcategorías, incluso obras por mishuevistas menores, como el tobogán del pueblo este al lado de Marbella, que es increíble. Pero si hablamos de por mishuevismo en mayúsculas, sin lugar a dudas, un puesto importante sería sin duda la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, de nuestro queridísimo artista por mishuevista Santiago Calatrava. Que te encanta También, a ti Calatrava, ¿eh? ¿Cómo le gusto yo a él? También te lo voy a decir. Llega un punto en el que esto no sé si es recíproco, platónico, una obsesión o alguien empezará a denunciarme por stalker, espero que no. Pero en el número 2 yo, por ejemplo, me iría directamente a la otra parte de la península ibérica, a Santiago de Compostela, por ejemplo, donde pues podríamos hablar de la Cidade da Cultura Galega, una obra de Peter Eisman. No sé si la tenéis tan controlada, pero se parece mucho a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí lo que prometieron fueron 8 edificios por 130 millones de euros y al final fueron 4 edificios por 400 millones de euros. Oh, Dios. ¿Qué les pasó ahí para tener ese desajuste? Chico, pues lo mismo que te pasa a ti cuando haces la reforma del baño, Claro, que si claro. hay Eso iba esto, a que si decir. luego lo otro, que si no sé qué, y al final pataplasca. Esto falta de 200 y pico recibir. de más. Claro, que claro si, que sí. que es que al final todo pasa por el estrecho de Hormuz y al final Claro. los precios se disparan. No, ahí lo que pasa es efectivamente especulación, lo que pasa es que alguno que otro se llevó más de lo que le tocaba y sobre todo también una cosa que me gusta hablar siempre que puedo es que no siempre la culpa es de los arquitectos, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de la Cultura Galega, no solo el culpable lo encontraríamos en Peter Eisman, que es el arquitecto, sino también en el político que tuvo el faraónico Caprichito, que empieza por, a ver si me acuerdo, M y acaba por Anuel Fraga Iribarne. No sé, Pues no sé caemos. de quién me estás hablando. Oye, estaba engañando antes a los oyentes porque lo que hemos oído antes, y se te puede seguir, ahora nos dices dónde, en las redes sociales, era una parte de los posts que tú metes en las redes sociales desde mucho antes del intermedio y que has seguido haciendo después. Pero un buen momento del intermedio que yo recuerdo es este. El Centro Canalejas, paraíso para la gente con buen gusto y cartera amplia. Este complejo por mishuevista incluye un hotel de 5 estrellas, unas galerías comerciales con 45 tiendas de las mejores marcas, 21 apartamentos de lujo. Todo esto valorado en algo más de 600 millones de lereles. 600 millones de lereles. Madre mía, cómo gritaba este chico por la calle, cómo se nota que era muy jovenzuelo, ¿eh? Es Te que corrijo es si para me lo gritar. permites, porque yo empecé antes en el intermedio con redes sociales. Ah, O sea, perdón, yo perdón. empecé en la pantalla horizontal y luego me pasé a la vertical. Y en este audio que habéis puesto se nota mucho que era un pipiolo, cuando empezaba. Bueno, pero vamos, las informaciones eran tan buenas como si hubieras tenido Eso sí. 70 años, porque Eso me parecían siempre. alucinantes. Yo lo que no, si no he entendido mal, tu formación no es exactamente arquitecto. No, afortunadamente. Yo siempre defiendo que la arquitectura es tan importante que no solo la tenemos que dejar en manos de los arquitectos. Yo soy experto en estudios urbanos, que es una disciplina de la geografía urbana, y antes de estudiar eso hice también Bellas Artes. De ahí lo de ser artista de revista. Yo no sé si costaría más encontrar un listado de ejemplos arquitectónicos no por mishuevistas en muchas Pues quizás ciudades españolas, ¿no? Ojo, cuidado, No la conocía, pero conozco otra doctrina que es el realganismo, que es También, algo lo que me da la real gana donde yo mando. Efectivamente. No sé si está vinculado al por mishuevismo. No sé si O hay el una conexión. rotondismo también. Son todos primos hermanos, la verdad. Pero ojo, cuidado, que en este país lo que pasa es que somos muy, ¿cómo decirlo?, muy vocales los españoles, ¿no? A la mínima que algo no funciona, nos tiramos piedras sobre nosotros mismos y lo hacemos siempre con humor y sarcasmo, que es algo muy bonito de nuestro país. Pero hay que decir que hay muy buenos ejemplos de muy buenas arquitectas, arquitectos, paisajistas, urbanistas. Lo que pasa es que no tienen tanta prensa, claro. Oye, hay otro que me gustaría saber si tienes algún... Atención, vicio inconfesable con el por mishuevismo. Es decir, sálvame algo que
siendo por mis huevistas dirías, bueno, le das el indulto por lo que sea, porque le tienes cariño, porque ya es tan kitsch y ya lo que sea que ya del feísmo pasa al bonitismo, algo tiene que haber que salves. Cuidado con lo que contestas, porque Arturo Lezcano es gallego y son los inventores del feísmo. O sea. Bueno, y el feísmo, ojo, vamos, ya lo vengo diciendo años, pero quedan cada vez menos tiempo para que se convierta, ya creo que empezará en breve a haber rutas de pueblos feístas, porque es un estilo que ya tiene sus años y como tal, pues bueno, si trascendió la Ciudad de Cultura de MF, pues ¿por qué no los pueblos feístas? Venga, sin lugar a dudas, y en eso estoy, que yo aparte de hacer vídeos también hago rutas urbanas por toda España y en nada sacaremos la del feísmo gallego, que la ruta de la Ciudad de la Cultura galega ya nos la conocemos todos. Me preguntabas por ejemplos, ¿no? Sí. Indultos. Indultos. Es que ¿sabes qué me pasa? Que a mí me cuesta mucho hacer una crítica de valor, una crítica subjetiva de la estética, porque yo no critico la estética. A mí me da absolutamente igual que algo me parezca bonito, feo, hermoso, porque como sabéis es algo totalmente subjetivo y que va cambiando, ¿no? Con las generaciones, algo que parece horroroso. La Torre Eiffel, por ejemplo, les parecía horrorosos a la gente que los vieron construir, y luego ahora mismo pues es el símbolo inequívoco de París. Y por ejemplo, si pudiese hacer un símil bastante cutrongo, si me lo permitís, os voy a tirar cable hacia Madrid, que creo que estáis vosotros ahí. Oye, cuidado, No, que va a hablar bien, que deja. Es un doble tiro, ¿no? Porque tiramos para Madrid, pero rebota y vuelve para Valencia, ahí arriba del todo del Paseo de la Castellana, en Plaza Castilla, entre las dos torres Kío, que para los que no sean de Madrid son esas dos torres curvas, ¿no? Bueno, curvas, más bien torcidas, que se miran la una hacia la otra, esas dos horrores retranqueadas, que enmarcan, pues, creo que lo puedo decir en la SER, el mayor pollazo de toda España. Sí, señor. Que es una escultura de mi amigo Santiago Calatrava, que de hecho es un obelisco y además es rotonda, o sea que lo tiene absolutamente todo. Son 3 en 1, rotonda, mamotreto y Santiago Calatrava. Chicos, ¿qué más queréis? Oye, Eric, pero ahora que hablábamos de indultos, también este año es que justamente es el año de Gaudí, y tú a Gaudí no lo consideras un artista por mis huevista, aunque tiene alguna obra que sí que tú dices que es por mis huevista. ¿Por qué a él lo sacas de esta ecuación y a Calatrava no dejas de darle? Porque yo soy catalán, entonces los catalanes que nacimos a finales de los 90 nos metieron con calzador lo de que Antoni Gaudí era referente internacional, y lo es. De hecho, será el primer arquitecto en ser nombrado santo, que es una cosa bastante loca. Pero la gran diferencia, chicos, es que Gaudí hizo peripecias y gorgoritos por mis huevistas con dinero privado. Hombre, claro, que no es lo mismo que trabajar con público. Ahí estamos. ¿Y crees que la Sagrada Familia empeora a Gaudí, así como se está acabando? ¿Será más por mis huevista que la que hizo Gaudí? Mira, querido, la Iglesia Católica es una de las mafias más importantes que tenemos en este país. Uy, ¿cómo te diga Nieves con costrina? Siempre que pueda. Huela a Nieves con costrina, efectivamente. Sí, ya huele a azufre. Yo voy a intentar no hacer ninguna crítica a la Junta Constructiva de la Sagrada Familia, que no me ha permitido grabar dentro del edificio, y en cambio este verano hemos grabado en 10 construcciones de Antoni Gaudí. ¡Qué carácter! Próximamente en televisión. ¿Por qué será? Oye, Eric, has mencionado una cosa muy por encima, pero yo tengo que detenerme ahí. ¿Has dicho que haces rutas? Sí, eso de sitios por favor, explícanos esto un poco. La gente que nos está escuchando, me encantan las rutas, los tours. Paula, yo te encantan las putivueltas, como a mí. Pues mira, en rutas.oficinaperiferia.com encontráis toda la información, y bueno, son unos paseos, unas rutas urbanas que llevo haciendo desde hace 6 años prácticamente. Son 12 rutas en todo el territorio peninsular, y visitamos lugares tan icónicos como de lo que queda de las Olimpiadas en Barcelona, rascacielos en llamas de Madrid, por ejemplo, pero también hacemos cosas tan locas como irnos en autocar por la Manga del Mar Menor, de repente visitar en bicicleta las ruinas de Expo 92 en la capital hispalense, en Sevilla, o también pues la querida ruta de la Ciudad de la Cultura Galega, o la del Zubizuri, por ejemplo, en Bilbao, al lado del Guggenheim. Son muchas. Allá donde vayáis de vacaciones siempre me encontráis. Oye, y una cosa que hemos pasado por alto, ¿de dónde sale el nombre por mis huevista? Porque creo que además tiene una razón. Sí, ¿quieres la verdad o la mentira? Lo que más jugoso sea. A ver, te voy a contar la verdad. Esto era 2019, estaba viendo Huevos de Oro, de Vigas Luna, una película maravillosa, 1993, protagonizada por Javier Bardem, guapísimo, jovencísimo, testosteroniquísimo, y él siempre decía todo el rato en la película que voy a construir el edificio más alto de la ciudad y lo voy a hacer con 2 cojones, ¿no? Como si de la entrepierna saliese una energía incontestable que nos permitiese construir, ¿no? Edificios, ciudades y demás, que al final acaba explicando mucho cómo se hacen las cosas, no para mejorar la vida de nadie, sino porque alguien siente una necesidad que sale desde la entrepierna. Y fue como, por mis huevos, hostia, a ver si el pormishuevismo es un movimiento que nos ayuda a entender la arquitectura española. Para el que no recuerde la escena, era esta. Pero yo lo que quiero es construir la torre más alta de la ciudad, joder. Esa es. Una casa desde donde la pueda ver, coño. ¿Sabes cómo he llegado hasta aquí? Con
un par de huevos. Y nada más. Y de ahí sale por mis huevos. Huele a testosterona noventera, efectivamente. Bueno, la verdad es que yo no sé tú qué haces para tener tiempo para todo, ¿no? Porque creo que estás todo el rato por toda España viajando, haciendo este tipo de post y de reportajes. ¿Eso cómo te lo pagas? ¿Cómo te pagas el vicio? ¿Cómo que me...? A ver, el vicio es, ¿cómo se dice? Es económicamente rentable. Las rutas tienen un precio y la gente financia pues poder hacer toda esta crítica. Yo tengo que aclarar que aunque mucha gente lo piense, yo no vengo de familia holgada. Yo vengo de un estrato social bastante bajo. Eso es porque aún no has dado algún pelotazo de estos. No, eso es porque no has ido a la recepción de Maribén que hemos estado hablando antes. Todo el día criticando a los políticos y tal, pues no puedes hacer una reforma. Claro. Tienes un buen abogado, Eric, porque los pormihuevistas tienen muy mal genio. Sí, tengo dos muy buenas abogadas y han tenido que verse las caras con algún abogado de algún arquitecto que hemos nombrado esta tarde. Oye, ¿y estas instalaciones que tú consideras pormishuevistas, tú crees que están vinculadas un poco a una mirada masculina o hay arquitectas y personas que deciden que se creen estos sitios mujeres, que también dicen por mis huevos lo hacemos así? Por la tarde, pero honestamente creo que la gran mayoría de los problemas que tenemos en nuestra sociedad vienen heredados de una manera de entender estructuralmente nuestra sociedad desde lo masculino, ¿no? Desde la imposición, no siempre desde el diálogo, desde el encontrar puntos intermedios, que es algo que erróneamente se vincula mucho más a lo femenino, ¿no? Entonces sí, pero creo que no solo la arquitectura, también la manera de entender la ciudad, ¿no? La ciudad está pensada siempre para una persona, un varón, hombre, heterosexual, de color blanco. Entonces esas cosas también tenemos que cambiarlas mucho. Afortunadamente, como os decía, ya la España del futuro ya la están estudiando. Los estudiantes y las estudiantes que tenemos ahora en las facultades de arquitectura están más que concienciados, pero bueno, pues no empezarán a construir esa ciudad y ese país que necesitamos hasta dentro de unos añitos. Un poco de paciencia, pero mucha esperanza. Claro, Eric, ahora que nos hablabas de la responsabilidad social, tú que nos decías, yo no he querido estudiar arquitectura, ¿crees que la arquitectura mira mucho más por la técnica que por lo social? Creo que a veces nos dejamos llevar más porque quede bonito, que luego resulta que quedan feísimos, y no es social, no es humano. De la arquitectura, ¿no te refieres? Sí, de la arquitectura. La mala arquitectura sí lo hace, claro. La buena arquitectura, por definición, debe preocuparse, ¿no? De cómo mejorar la vida de la gente y de cómo no condicionar erróneamente a los usuarios pues que la habiten. Así que sí, la mala arquitectura lo hace para mal, pero condiciona también para bien, ¿eh? Aquella arquitectura que está bien pensada y sobre todo el urbanismo. No nos olvidemos que las ciudades no son una amalgama sin sentido de construcciones y capas, ¿no? Sino que es todo un orden, un ecosistema que se tiene que diseñar también pensando en que quepan todas las posibilidades, es decir, que todas las personas, independientemente de cómo piensen, se muevan y demás, pues quepan en las ciudades urbanas. Y sobre tu experiencia, ¿hay más mala arquitectura o buena arquitectura? Porque claro, en tus redes sí que vemos mala arquitectura, pero tú te has dado vueltas por gran parte de España, has visto mucho urbanismo, mucho edificio, muchas rotondas, que hay más buena que mala. Más buena, familia. Tenemos Entonces nos quedamos con el mensaje positivo, claro, ¿no? Tenemos un país maravilloso e invito que salgamos de España, que viajemos y nos demos cuenta de que tenemos un país muy bonito, muy chulo y que la putada es que lo tenemos que cuidar un poco más. Se nos ha olvidado que ser patriota es querer España y querer a los españoles, no querer solo una España en particular, sino todas esas pluralidades que tenemos en nuestro país. Yo creo que eso es maravilloso y tenemos un país maravilloso, pero lo tenemos que cuidar un poco más. Eso, no lo digas tan bajito, que es más importante decirlo alto. Eric Harley, muchísimas gracias por haber estado en 30x30 esta tarde, en la ventana, iba a decir esta mañana, yo no sé a qué hora me he levantado. Y nada, te buscamos en las redes sociales para apuntarnos a uno de sus tours. Muchas gracias también a Pablo y a Paula por haber estado aquí, por habernos traído este personaje. Y nos vamos a despedir en breve, pero todavía les tengo que poner una canción más de esta gente. Todavía no despedimos ni a Arturo ni a Matías, porque tengo que comentarles una cosita más, pero volvemos enseguida después de una publicidad. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Y antes de despedir esta primera hora de La Ventana de este miércoles, le quería preguntar a Matías Vallés, que sigue en Radio Mallorca, supongo. Sí, aquí estamos. Estás, ¿no? Y Arturo Lezcano en Radio Coruña, que no lo he dicho antes. Quería preguntarles cuáles son vuestros pioneros favoritos. Alguien que tengáis por el primero que hizo tal cosa o la primera y que os tiene todavía maravillados desde que sois pequeños.
Os he pillado. Es que vamos a hablar de eso, os dejo pensar. Vamos a hablar de eso en la próxima hora, en la música que se trae siempre Diego Galaz, que vamos a hablar de gente pues mira, que fue pionera. Sam Cooke, que lo pusiste el otro día como pionero de Rod Stewart, pionero de todo este estilo musical, pues me parece a mí muy apropiado. Claro. Yo voy a tirar por un clásico que me permita Diego, nunca mejor dicho hablando de música. Siempre digo que inventar de la nada es dificilísimo y llegar al primer sitio por primera vez, a un sitio por primera vez, es dificilísimo, así que diré Edmund Hillary, el famoso, no sé si alpinista, pero sí escalador que llegó al Everest por primera vez. Pues a las 4, adiós a Edmund Hillary, a Sam Cooke, a Matías Vallés y a Arturo Lezcano, que viene la información y enseguida viene Diego Galaz con la música a otra parte. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.